Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos al Cara a Cara de Biblia Libre. Yo suelo no meterme en cuestiones personales, de hecho no lo hago. Sin embargo, en esta oportunidad, no es que yo me quiera meter en algo personal o de la vida privada del señor Guillermo Maldonado, para nada. Es que él mismo y su gente hicieron una aseveración alrededor de la vida personal implícita de este señor Guillermo Maldonado. Y todo eso fue en una prédica de una señora llamada Angélica Zambrano, una pastora casada con Galo Trejo, que dice haber recibido muy joven una revelación del cielo y del infierno. El Señor me lleva a este sitio, que es una área infernal, ¿verdad? Pero este lugar es protegido por demonios gigantescos. Dentro de esta extraña revelación, ella dice haber visto un libro donde estaban escritos los nombres de los generales de Dios. Porque en este lugar hay un libro, y en este libro están escritos los nombres de todos los hombres generales de Dios. Ahora, es verdad que la Biblia habla de varios libros. Por ejemplo, el libro de la vida, el libro de la memoria, el libro de los pecados. Algunos cuentan hasta 5 libros, pero no existe el libro de los generales de Dios. Además, todos esos libros que la Biblia nos menciona son libros que se encuentran en los cielos. Algunos piensan que son metáforas simplemente de la soberanía y del pensamiento de Dios, pero que no son libros literalmente hablando. No lo sabemos concretamente, pero lo cierto es que esta revelación de ella, de que bueno, se encontró con esos libros, pues es algo que solamente ella sabe y que no estaba en la Biblia. Además, ella afirma que dentro de los generales de Dios el primer nombre que vio fue el de Guillermo Maldonado. De todos los hombres que están haciendo estremecer el infierno y arrebatando almas para el reino de los cielos. Entonces, la cabeza de estos hombres de Dios vale mucho para ellos allá en el infierno. Y empecé a ver muchos nombres allí. Y cuando el Señor me mostró los nombres, el Señor me dijo que tuviera mucho cuidado con eso. Pero el Señor me permitió estar acá. Y cuando yo vi los nombres, yo empecé a mirar. Y el primer nombre que yo vi fue así. Decía Apóstol Guillermo Maldonado. Cuando... Ok, pastora, es importante que entiendan. Ahí es el consejo de Satanás para destruir lo general. Ella no me conocía. Cuéntame. No. Pues yo no conocía al apóstol, ni tampoco pues había visto nunca su nombre. Y al ver allí que decía apóstol Guillermo Maldonado, apóstoles, profetas, misioneros, evangelistas, yo veía muchos nombres. El Señor me empezó a decir que allí se hacían las grandes estrategias de estos gigantes para destruir estos ministerios y para que no se sigan ganando almas para el reino de los cielos. Porque el diablo no quiere que las almas sean arrebatadas del infierno. Entonces ellos trabajan, y no son demonios pequeños, porque hay demonios de todo tamaño y hay demonios gigantes en este lugar. Y esta celda es protegida por llamas y demonios alrededor. Y en este libro protegen esos nombres, porque esos nombres son de los hombres que le están haciendo la guerra fuerte al infierno, la guerra fuerte al diablo. Eso sí que es conveniente. ¡Qué humildad, Guille! ¡Qué humildad! Esto es bastante curioso, eso de que uno encuentre y tenga una revelación para exaltar a alguien. Bueno, está en un periodo Guillermo Maldonado en el que quiere ser exaltado y más adelante lo comprobaremos. Sin embargo, ella sigue en su relato, y aquí es donde viene la parte central del asunto. Ella afirma que cuando los demonios gigantes y todos muy poderosos según ella, no pueden destruir a uno de estos generales de Dios porque son muy poderosos, ¿no? Están muy llenos de poder de Dios. Entonces no los pueden destruir. ¿Qué es lo que hacen? Destruyen su matrimonio. Entonces el Señor me hacía ver que estos demonios venían a traer destrucción. Querían traer destrucción a la persona, al hombre o mujer de Dios. Y cuando no lograban hacerlo con el hombre o mujer de Dios, entonces iban a querer destruir el matrimonio del hombre o de la mujer de Dios. Y entonces de esta manera ellos trabajan y hacen sus planificaciones en el infierno. Así que sí, señores, el matrimonio de Guillermo Maldonado se destruyó por un plan satánico. La culpa fue de los demonios. Y en cierto sentido, pues hasta así. Sin embargo, lo más fácil es echarle la culpa al diablo, ¿no? La culpa es de los demonios, la culpa es del diablo, la culpa es de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí? No de Guillermo Maldonado ni de Ana Maldonado, ellos no son los culpables, ellos no hicieron nada, los dos muy juiciosos hicieron todo bien, todo correcto, todo correctamente, ¿no? Incluso el libro que escribieron para no divorciarse, todo eso lo hicieron bien, fue el diablo. Esa es la salida mediocre de muchos falsos cristianos que prefieren echar la culpa al diablo de sus propios errores, de sus propias equivocaciones, de sus malas decisiones, de sus malas actitudes.
Mi hermano, no aprendamos de eso. Nosotros debemos hacernos responsables. Cuando un matrimonio no funciona es por nuestra propia responsabilidad. No podemos escapar a eso. Fuimos nosotros los que tomamos decisiones. Fuimos nosotros los que tuvimos actitudes seguramente incorrectas. Fuimos nosotros los que no estábamos tan firmes en el Señor que no pudimos enfrentar ciertas situaciones. Incluso en un divorcio. Todos, en medio de un divorcio, las dos partes tienen algo de responsabilidad siempre. Pero echarle culpa al diablo, esa es la fácil. Definitivamente esta señora está diciendo puras mentiras. Ni Pinocho se atrevió a tanto. ¡Mire! ¡Mi nariz! ¿Qué pasa? Y sí, está diciendo puras mentiras. Porque ella en medio de esta, ¿cómo le digo? Charla, este testimonio o estas fábulas, aseveró que el Señor le dijo que era necesario que ella llegara al infierno a ver eso para decirle al mundo, porque el mundo no cree en el infierno, así que él necesitaba que ella fuera al infierno. Y me dijo, hija, es necesario que vayas a ese lugar para que vengas a la tierra y le digas la verdad a la humanidad, porque hay muchos que no creen que el infierno existe. Esta sola afirmación nos comprueba que todo lo que esta señora está diciendo es mentira. Primero, porque si el Señor necesitara que ella fuera al infierno para decirle al mundo que el infierno existe, y ahí sí la gente crea, entonces la Biblia se hace innecesaria e insuficiente. ¿Para qué Biblia? ¿Para qué? Para eso tenemos a ella que fue al infierno, ¿no? Y con el testimonio de ella, entonces la gente ahora sí cree en el infierno, ¿no? ¿Para qué entonces la Biblia? La Biblia se hace innecesaria absolutamente. En segunda instancia, la Biblia misma dice que eso no es posible. Lucas 16:31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Eso es lo que realmente enseña la palabra. La gente no se convierte por el testimonio de alguien que estuvo en el infierno. Ella misma está usando esta historia del rico y Lázaro y hablando por qué Lázaro y el rico y explicándolo. Y sin embargo no se fija en este detalle. Y el detalle lo que quiere decirnos es que el rico pudo haber llegado ante su familiar o ante sus familiares y haberles dicho, oiga, es verdad, la condenación eterna existe, hay un lugar de tormento. ¿Y qué es lo que dice la Escritura? No le van a creer, aunque se levante de los muertos. No le van a creer. Para eso tienen a Moisés y a los profetas, es decir, la palabra. Para eso tienen la palabra. Si no se persuaden con la palabra, ni aunque vaya al cielo y al infierno y tenga revelaciones, nadie va a creer. La fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Es la única manera de llegar al arrepentimiento. No necesitamos que Angélica viaje al infierno. Dios tampoco necesita eso. La palabra tiene el poder suficiente. Jesucristo mismo murió y resucitó y la gente no le creyó. ¡Qué experiencia más grande! ¡Qué milagro más maravilloso! No existe, no puede existir algo más increíble. Y aún así la gente no cree. ¿Por qué? La fe viene de Dios. Es Dios el que coloca la fe en las personas. Ahora, definitivamente esto es una fábula. Ella misma dice que Dios le dio unas carpetas y un bolígrafo. Y él me entrega una carpeta y me dice, aquí tú escribirás todo lo que yo te mostraré. Y yo miré la carpeta, tenía hojas blancas, sus filos eran de oro, había un bolígrafo allí. ¿Por qué le dio un bolígrafo? ¿Por qué no una pluma? ¿Un lápiz? ¿Por qué una carpeta? ¿Por qué no más bien una tablet? Algo más moderno, están un poco atrasados en el cielo. Es raro que Dios tenga bolígrafos en el cielo, siendo que el bolígrafo fue inventado en 1888 por John J. Lowe. Así que, ¿cómo es el asunto ahí? Como el hombre ya se murió, ¿fue a hacer bolígrafos a los cielos? ¿O cómo es? Pero seamos honestos. Guille está desesperado por buscar confirmación de su ministerio. Parece que Rey Jesús está en problemas. Parece que la asistencia ha bajado. Parece que lo del divorcio ha afectado mucho a esa iglesia. Y entonces está buscando este tipo de personajillos que le hablen, le profeticen, le digan lo maravilloso que es para que la gente diga, wow, tenemos un pastor poderoso que está en los libros del infierno. De hecho, es la misma táctica que utiliza con Moisés Bel. Llevar ahí a un profeta para que hable bien de él. Apóstol, el Señor le manda a decir, Isaías 11:1, retoñará el vástago. Y no solo sobre ti, sobre todas las iglesias que están bajo tu manto.
El Señor te dice, yo estoy contigo, nunca te he dejado. Estaba durmiendo y mientras me iba a dormir, lo vi a usted caminando en la iglesia sin gente. Y la presencia de Dios está aquí. Él es el que está contigo cuando entras, cuando sales. Él es el que te direcciona, te guía y te habla. Dice Dios, 3 llaves se van a liberar. Utiliza Isaías 11, retoñará el vástago, para aplicarlo a Maldonado. Cuando Isaías 11 habla de Cristo, no de Maldonado. Y no se quedó ahí. Y todos los que te honraren, dice Dios, los voy a honrar. Todos los que lo honren van a ser honrados. Es decir, tomó la profecía, o más bien la promesa de Dios para Abraham y la aplicó a Maldonado. No, Maldonado. Abraham no es nadie, Moisés no es nadie, ni siquiera Jesús. Tú, oh santísimo Maldonado, el escogido, el elegido, el poderosísimo. Mis hermanos queridos, Dios nunca hablará por medio de sus siervos para exaltar a otro. Ese no es el estilo de Dios, eso no es lo que Dios hace. Dios no está exaltando hombres o seres humanos. La profecía, dice la escritura en 1 Corintios capítulo 14, verso 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Edificación, exhortación y consolación, no exaltación. Nunca vemos una profecía en la Biblia que esté exaltando a alguien. A nadie. A nadie. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Isaías 42:8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. ¿Por qué hacen esto? Esto es una técnica muy común. Yo hablo bien de ti en el nombre del Señor, que Dios me mostró, que Dios se me reveló, y entonces me reveló que tú eres un gran siervo, y tú después haces lo mismo conmigo. Así nos vamos autolegitimando y autolegitimamos nuestros ministerios para que la gente diga, oh sí, Dios está con él. Oh sí, porque la gente es así, la gente es ignorante, la gente es, ¿cómo decimos? Ingenua, para usar un término bonito. La gente es ingenua. Y Guillermo está intentando legitimar su ministerio después de tantas demostraciones de falsedad, de falsas profecías, tanta demostración de falsa ética y el daño gravísimo que seguramente causó su divorcio a su ministerio. Yo no sé por qué causa se divorciaron Guillermo Maldonado y su esposa. No me importa saberlo. Pero estoy seguro que culpabilizar a los demonios, pues no es la mejor opción, Guille. En serio. Yo oro, clamo al Señor para que se arrepienta de sus pecados, para que comience a predicar la verdadera palabra de Dios. Sí, alejarse de la predicación de la prosperidad, del misticismo, de lo místico, mágico, maravilloso, no da dinero. Dígamelo a mí. Eso no da dinero. Pero es lo correcto. Es lo que debe hacer Guillermo Maldonado. Ir a las escrituras, aprender la verdadera palabra de Dios y arrepentirse del falso evangelio que ha venido predicando durante tiempo. Esos falsos profetas no te van a legitimar tu ministerio, le van a hacer daño. La única manera de que tengas un ministerio legítimo es arrepintiéndote delante del Señor y que sea el Señor el que te levante. No hay otra forma, no hay otra manera. Recuerde eso siempre que escuche a un falso maestro de estos, un falso predicador exaltando a alguien. Recuerde que Dios no exalta a hombres. Recuérdelo muy bien. Así que esas profecías unipersonales de tú eres mi gran siervo, te escogí, te llevaré y te daré, son puras patrañas. Muy bien, mis hermanos, muchas gracias por habernos acompañado y sigan con nosotros aquí en el Cara a Cara de Biblia Libre.